noches, señoras y señores. Bienvenidos a Tiempos Modernos. Hay episodios que la historia, o quienes la escriben, ha preferido olvidar. A veces, arrastrado el relato por el vértigo del triunfo, los perdedores son olvidados. Eso ha sucedido durante largas décadas con quienes fueron derrotados en la Guerra Civil Rusa. Una guerra civil que, no lo olvidemos, forma parte del proceso de toma de poder por los bolcheviques. Los derrotados, la Rusia blanca, fueron no solo eso, derrotados, sino también exterminados y exiliados. Ese fue su destino y esta es su historia. La revolución bolchevique, de la que se acaban de cumplir 100 años, no se impuso sin fuertes resistencias y, de hecho, estuvo cerca de sucumbir. La toma del poder por los bolcheviques no consistió en el asalto al Palacio de Invierno, sino que ese solo fue su principio. La verdadera toma del poder por los rojos consistió en una larga guerra civil que libraron contra los ejércitos blancos, que en realidad eran una amalgama de distintas fuerzas cuyo denominador común era su oposición a los bolcheviques. El enfrentamiento entre unos y otros fue muy duro, con constantes cambios en el mapa. En principio, los blancos dominaban una mayor cantidad de territorio, pero la ausencia de una verdadera dirección coordinada de las operaciones hizo que se desperdiciaran las posibilidades de victoria. Si hasta mediados de 1919 pudieron haber ganado la guerra, desde entonces su suerte pareció echada. Aunque el almirante Kolchak se reveló como el jefe militar más capaz, sin embargo nada pudo hacer ante la carencia de un mando unificado. Cada vez más lejos los blancos de sus bases, mientras los rojos disponían una zona geográficamente más compacta, a finales de 1919 los bolcheviques habían expulsado de casi toda la Rusia europea a los blancos, que solo sobrevivían en el Extremo Oriente y de forma aún más precaria en el sur de Ucrania. Implacablemente los bolcheviques deshicieron también el grueso de los blancos en Siberia y estos se transformaron en bandas dedicadas al saqueo y al pillaje. Particularmente extraño fue el episodio de aquellos blancos que formaron un peculiar gobierno en Mongolia y al este del lago Baikal a las órdenes del barón Unger Stenberg. La guerra terminó con las fuerzas de Wrangel, un nada despreciable contingente de más de 150.000 hombres establecidos en Ucrania, donde permanecieron hasta que el ejército rojo pudo derrotarlos tras la frustrada campaña en Polonia de 1920. En último análisis, la guerra se decidió por la mayor disciplina del ejército rojo formado por Trotsky, por la exhaustiva movilización que llevó a cabo y por su dirección centralizada de las operaciones, algo que se correspondía con la implacable dirección política bolchevique. Los blancos, en cambio, nutrieron sus ejércitos de voluntarios, acudiendo en pocos casos a la movilización. Jamás dispusieron de algo parecido a un mando coordinado y tampoco de una estrategia común. En parte, la causa de esa ausencia de disciplina en el mando la tuvo el hecho de la propia heterogeneidad política de las fuerzas blancas, que distaban mucho de constituir un frente monárquico o zarista con una mínima unidad. Por el contrario, los blancos estaban apoyados también por una buena parte del Partido Social Revolucionario, muy a la izquierda, pero enemigo mortal de los bolcheviques. Por los mencheviques, la rama del comunismo ruso opuesta a los bolcheviques. Por demócratas liberales. Y por socialistas democráticos, además de por los zaristas. Derrotados por los comunistas bolcheviques, los blancos fueron exterminados sin piedad, bien en la propia Rusia, bien en el exilio durante los siguientes años. Aunque supieron darle aliento a su causa durante 2 décadas, la Segunda Guerra Mundial puso fin a su existencia. Bueno, y para hablar de todo esto, tenemos hoy con nosotros al general don Blas Piñar Gutiérrez, un verdadero experto de esto y de otras cosas, pero concretamente de esto. Muy buenas noches, don Blas. Buenas noches, Fernando. Bueno, veíamos cómo los rojos, el ejército rojo era superior en algunos aspectos al ejército blanco, pero sobre todo era en uno de ellos, en el político también, y particularmente en lo que hace a la propaganda, porque no olvidemos que una de las reivindicaciones de los rojos durante todo ese tiempo, de los bolcheviques, había sido el reparto de tierras, aunque realmente eso no se correspondía con su ideario, puesto que lo que querían era colectivizarlas, por una parte, y luego también las acusaciones de estar vendidos al extranjero a los blancos que recibían una ayuda que por otra parte no sirvió de gran cosa, ¿no? Así es, pero conviene matizar que el triunfo del bando rojo se debió principalmente y esencialmente a sus mayores medios, tanto desde el punto de vista territorial, humano, industrial, militar, incluso el control del transporte tan importante en un espacio tan amplio como el de la Unión Soviética. Bien, la propaganda también tuvo su importancia, no cabe duda,
pero más que en el periodo de la guerra la tuvo en el periodo previo, digamos en el aspecto subversivo para alcanzar el poder, y también a partir de que finalizó la guerra. De esta manera han logrado, los vencedores, los bolcheviques, han logrado que el bando blanco aparezca ante la historia como un bando aristocrático, zarista, de terratenientes o incluso vendidos lacayos de las potencias extranjeras. Ese es el triunfo de la propaganda, la que perdura a través de la historia. Efectivamente, y también además el mayor grado de movilización. De hecho, el Ejército Rojo, Trotsky no tuvo ningún problema, todo lo contrario, en movilizar masivamente a la población para servir en el Ejército Rojo y disponer mediante el comunismo de guerra toda la producción para el Ejército y para el Ejército Rojo y para la producción de guerra, mientras que esto en los blancos no se dio porque el Ejército básicamente era voluntario. Es curioso que la revolución marxista lo primero que intenta es acabar con las instituciones, ya sean estatales o incluso no estatales, del sistema que ellos llaman capitalistas. Y uno de los objetivos más importantes precisamente son los ejércitos. Hay que destruir a los ejércitos. En este planteamiento se hace desde un punto de vista pacifista y una corrosión interna de las Fuerzas Armadas a través de la promoción de la indisciplina e incluso de la sublevación contra los mandos, provocando las deserciones, incluso los fusilamientos de los oficiales. Esto se hace muy bien en Rusia, en la Rusia de la época recién abdicado el zar, se hace perfectamente a través de los soviets. Los soviets no solo trabajan en el campo, no solo trabajan en las industrias, sino trabajan preferentemente en los ejércitos y consiguen anular la capacidad operativa de los militares y de estos ejércitos del antiguo zar. De tal manera que consigue que Alemania, de alguna manera, gane la guerra contra Rusia, que tiene que ceder grandes espacios de terreno porque los mandos soviéticos deciden no seguir esta lucha contra Alemania. Y curiosamente, se ven obligados a imprimir un giro de 180 grados en su política y de destruir al ejército lo tienen que rehacer. Un ejército nuevo, el Ejército Rojo. ¿Y por qué lo rehacen? Porque se encuentran con un enemigo que pone en peligro el poder soviético, que es los ejércitos blancos. Y ante los ejércitos blancos tienen que responder con otro ejército que es el Ejército Rojo. Y curiosamente, este ejército vuelve no solo a la disciplina tradicional castrense, sino una disciplina que va mucho más allá de lo castrense, porque es una disciplina política, es una disciplina supeditada a los intereses del partido, no ya de la nación ni de la clase, los intereses del partido. Bien, esta disciplina, como digo, va mucho más allá y se impone por una política del terror. El terror en el combatiente y el terror en la retaguardia. En la retaguardia para los que no son combatientes y para las familias de los combatientes. Este es el nuevo planteamiento, digamos, militar, un ejército rojo, poderoso, política y militarmente para derrotar al enemigo blanco. Claro, son ejércitos ideológicos que se corresponden con visiones, en algunos casos muy genéricas, como la del Ejército Blanco, en otros casos mucho más militantes, como el Ejército Rojo, pero hay una variada gama cromática, ¿no? Porque tenemos Ejército Azul de Antonov, tenemos el Ejército Verde de Petliura, de los nacionalistas ucranianos, el Ejército Negro de Magno, de las bandas más o menos anarquistas, también radicadas en Ucrania, y quizá uno de los problemas del Ejército Blanco fue que no supo sumar absolutamente a todos los enemigos de los bolcheviques, que por otro lado quizá tampoco supieron aquilatar y valorar el verdadero peligro que suponía la dictadura bolchevique, ¿no? Bueno, yo creo que es el punto esencial de la derrota blanca. Los blancos fueron principalmente militares que provenían de la Gran Rusia, de los que habían llevado los confines del Imperio ruso más allá de las fronteras tradicionales, mucho más allá, y eran soldados que estaban combatiendo por esta Gran Rusia. Entonces no tenían una visión política del conjunto, ni supieron analizar en la profundidad necesaria las causas de la revolución marxista. Esto les impidió de alguna manera, en ese deseo de volver a la grandeza de la Rusia que ellos habían conocido, y además de mantener un sentido del orden que realmente era insuficiente para enfrentarse con la revolución, a no entender los otros movimientos muy numerosos y muy importantes antisoviéticos. Hemos hablado de los ejércitos negros, de los ejércitos verdes, de los ejércitos azules, pero es que hay muchos más grupos que combaten contra esto dentro del mismo campo político revolucionario, los mencheviques, que eran más numerosos, los socialistas revolucionarios, los que asimismo se llamaban los cadetes.
pero es que incluso hay levantamientos populares a nivel de los campesinos, a nivel de las industrias o incluso en las propias bases militares como en Kronstadt, la base naval más importante de Rusia en el Báltico, hay levantamientos contra el poder soviético. Le faltó capacidad al mando blanco de coordinar todas estas sublevaciones y lo único que consiguió primero ser derrotados por los rojos y luego que cada uno de estos movimientos, uno a uno, digamos temporalmente, en su momento oportuno, también fueron exterminados. Los verdes, los negros, los azules, los populares, los campesinos, fueron exactamente igual exterminados como los blancos, con la diferencia de que en ocasiones se utilizaron, sobre todo al ejército negro de Maginot, se le utilizó para crear, digamos, la incertidumbre en las retaguardias de los ejércitos blancos. Tenemos algunos personajes importantes y además interesantes en el ejército blanco. Uno de ellos es Denikin, un personaje hijo de madre polaca, de padre ruso, que se debatió siempre en su juventud entre esas dos variantes, digamos, que heredó la pobreza de su padre, que nunca logró salir adelante, y que luego era tan germanófobo que luego durante la Segunda Guerra Mundial se negó a servir de títere de los alemanes, se negó a servirles en su invasión de Rusia, ¿no? Un personaje curioso. Denikin para mí es el arquetipo del general de los ejércitos blancos. De hecho, fue el jefe máximo del ejército voluntario, que fue la principal unidad de acción, de actividad, de operatividad del ejército blanco. Y digo que es el arquetipo por su origen, porque son de origen modesto, pero es que si cogemos las 3 docenas de principales generales de los blancos, tienen orígenes muy parecidos a los de Denikin. Muchos de ellos además provienen no de la Rusia central, sino precisamente de la Rusia periférica, incluso recientemente incorporada al Imperio ruso. De ahí se nutren muchos de los generales y desde luego los que tienen carácter aristocrático no llegan ni a contados con los dedos de la mano. Son auténticas excepciones, como en el caso de Wrangel, que llevó la última resistencia blanca. ¿Esto qué nos quiere decir? Porque son gente apegadas a las tradiciones, a los valores tradicionales, que han sufrido enormemente, que han luchado por Rusia, que han dejado todo un historial y tienen un carisma enorme, que es lo que mueve a los voluntarios a apuntarse en el ejército blanco contra los bolcheviques, el carisma de sus mandos. Algo parecido, tenemos muy poquito tiempo ya, pero algo parecido, salvando distancias, a lo de Kolchak, un gran jefe militar, aunque políticamente tuvo un empeño en coordinar las operaciones, pero nunca le fueron reconocidos y tuvo unas ciertas desavenencias con el propio Denikin, ¿no? Sí. Bueno, lo de Kolchak tiene su explicación primero porque se hizo cargo de las fuerzas blancas de Siberia, un terreno, una extensión enorme de terreno con una variedad de pueblos, de grupos, difícilmente de coordinar. Además, políticamente era muy variado. Kolchak además estuvo manejado por los aliados, o sea, lo llevaron los aliados a Siberia y lo entregaron también a los bolcheviques para que lo fusilaran. Fue un hombre con una valía personal muy importante, pero que no tuvo capacidad para encabezar este movimiento blanco. No hay que olvidar, y no es nada contra los marinos, pero que los almirantes tienen una visión de la guerra terrestre muy distinta. Bueno, interesantísimo, la verdad. Lo que pasa es que nos hemos quedado sin tiempo una vez más. Tendremos que dedicarle algún tiempo más a este tipo de personajes como Kolchak o Denikin, más, en fin, poniendo el microscopio sobre él. Muchísimas gracias, general don Blas Piñar Gutiérrez. Muy buenas noches y a ustedes también. Muy buenas noches y hasta mañana, si Dios quiere.